Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este video que el día de hoy quiero compartir con ustedes. Mi nombre es Alejandro Cabezas, soy psicólogo clínico, terapeuta emocional y hoy 10 de octubre, sábado 10 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, no quise desaprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes y hablar sobre la importancia de la salud mental, dirigiéndolo un poco hacia todos los síntomas sobre la pandemia y el confinamiento que nos ha tocado vivir este 2020 a nivel mundial y cómo esto nos ha puesto en diferentes situaciones, cómo hemos vivido esta situación de la que no estábamos preparados. Entonces, bueno, me gustaría dirigir un poco esta charla a los síntomas que hemos ido viviendo muchas personas a nivel mundial, incluso sobre el confinamiento, sobre la pandemia misma y que todo esto, bueno, ha desatado muchísimos síntomas o incluso trastornos por la soledad, por el miedo a enfermar. Entonces, quiero dirigirlo un poquito hacia este tema. Y bueno, hablar de la salud mental siempre ha sido de suma importancia, pero este año ha acentuado muchísimo más esta importancia. Este 2020 tan atípico en todos los sentidos vino a detonar distintos síntomas en diferentes aspectos de nuestra vida, de los cuales no estábamos preparados, y en ese sentido podría decir que la pandemia es la punta del iceberg de la situación actual a nivel mundial. Y si esto vino a detonar una crisis sanitaria y en el sector salud, en nuestra vida cotidiana vino a dar un cambio radical. Este cambio, en cierta forma, se nos fue impuesto a nivel mental y emocional. Cuando algo así se nos impone, tiene una mayor reacción y síntomas en nosotros. Por ejemplo, desde que comenzó el confinamiento, el distanciamiento social impuesto en todas las medidas por la crisis sanitaria, todos comenzamos a vivir una especie de abandono por este cambio tan repentino en nuestra rutina, independientemente de si continuaste saliendo a trabajar o no, o estuviste trabajando en casa. Incluso si perdiste tu trabajo o comenzaste a percibir menos dinero. Todos vivimos de diferente forma un abandono que manifestamos también de muy diferente manera. Mientras más transcurrían los días de pandemia, los diferentes síntomas se iban manifestando. Esto nos coloca frente a nosotros mismos en distintas condiciones, en donde vemos que hay gente que puede o que pudiera estar viviendo esta situación con sensaciones de vacío. Esto le genera angustia, tristeza de estar solos o de tener que permanecer en casa, porque sabemos que la pandemia no ha terminado. Si bien el encierro obligatorio ha ido disminuyendo en los últimos meses, ya han abierto muchísimos plazas, negocios, instituciones, que bueno, a principios de la pandemia todo estaba absolutamente cerrado. Entonces, si bien ya se han recuperado diferentes actividades de nuestra vida cotidiana antes del COVID, todavía el riesgo de salud y sanitario continúa. Entonces, los síntomas de ansiedad, incluso depresión, y que el miedo a la supervivencia misma que este año lo hemos vivido, de las diferentes emociones que hemos manifestado, las hemos vivido de un punto de vista de supervivencia pura. El miedo a enfermar, el miedo a morir, el miedo que algún miembro de mi familia enferme, el miedo a la soledad, el miedo a dejar de generar y por lo tanto a la supervivencia mía y de mi familia. Todas estas manifestaciones mentales y emocionales las hemos vivido desde una
postura muy primaria, muy desde la supervivencia animal, por así decirlo. Y bueno, eso es por un lado. Y por otro, lo que se nos fue retirado de nuestra rutina normal antes del COVID. Y en ese sentido nos lleva a otro punto también muy interesante, que de acuerdo a este confinamiento que se nos es impuesto, entonces es lo que se nos quita es esta parte del exterior a que estábamos tan acostumbrados a salir, a ver hacia afuera. Entonces este encierro obligatorio que nos obliga a, en cierta forma, a vernos hacia el interior, que nos obliga a observar todo esto que hay dentro de nosotros y que en nuestra rutina normal pues no estábamos acostumbrados o no queríamos verlo. Estábamos acostumbrados a vaciarnos hacia el exterior, hacia afuera, por así decirlo. Salir con los amigos, con la pareja, con la familia, ir al cine, estar en las redes sociales, estar en el trabajo, en la escuela. Digo, y todo esto no está mal, está perfecto, pero generalmente no nos permitía vernos a nosotros en la forma en la que este año nos hemos observado. Dejar de salir porque, bueno, la mayoría de los lugares estaban cerrados y entonces este cambio de rutina tan repentino nos obligó a vernos a nosotros mismos y sin una escapatoria, por así decirlo. Esto detonó diferentes síntomas emocionales, mentales, físicos, y aquí me parece importante aclarar que varias emociones que tienen que ver con la soledad y que muchas veces se asocian a la depresión por la serie de síntomas como ah, apatía, abatimiento, tristeza, y esto se asocia a la depresión. Con esto puede haber mucha gente que ya traía de tiempo atrás ciertos padecimientos y que en cierta forma se mantenían ocultos justo en el día a día y que justo uno puede ocultar o negar mucho más fácil desde el trabajo, mantenerme ocupado, trabajar de sol a sol, mantenerme en diferentes actividades a lo largo del día. Justo nos hace no enfocarnos en estos síntomas. Y bueno, aquí también me gustaría aclarar algo, que es, considero que el COVID por sí solo no es que vaya a provocar todos estos trastornos o síntomas en nosotros, sino también vale la pena observar cómo la mayoría de los casos las personas ya traían de tiempo atrás manifestando ciertas cosas relacionadas con la depresión, con la ansiedad, el sentimiento de abandono, asociadas con relaciones que son poco fructíferas, poco sanas, y que justo cuando se nos es impuesto el confinamiento, toda la situación misma que el propio COVID trae, pues destapa y potencializa todos estos síntomas o situaciones de trastornos previos o ya existentes. Y bueno, esto también nos lleva a enfocarnos un poco a otro tipo de personas que están aprovechando este tiempo, este confinamiento, este tiempo de permanecer más en casa, de tener más tiempo libre, por así decirlo. Y son personas que están ocupando este tiempo de aislamiento en forma positiva, por así decirlo, y poderse observar, poder tener mayores ratos de creatividad. Se habla mucho de descubrir nuevos hobbies y de relacionarse con el mundo a través de las redes sociales, pero de forma más empática y solidaria. Porque no solamente es una condición psicológica de poder disfrutarnos a nosotros mismos, también tiene que ver las condiciones sociales, la situación económica, laboral, por la que se esté pasando en este momento. Todo esto juega un papel importante.
También tenemos a otro grupo de personas en donde tuvieron una etapa, o bueno, yo creo que todos tuvimos una etapa de negación, de negar como la gravedad o la forma en la que iba a durar la pandemia, el confinamiento, y que bueno, muchos dicen que ya termine 2020, como si en el 2021 ya va a terminar la pandemia. Incluso no sabemos el próximo año cuánto más vamos a tener que seguir con ciertas restricciones sanitarias, de salud y sociales. Entonces, bueno, dentro de estas negaciones que son parte del proceso y que son un grupo de personas que seguían saliendo, no necesariamente porque tuvieran que trabajar, eh, y este salir era para no verse, para no confrontarse consigo mismo, con su soledad, con el aislamiento en sí. Y bueno, es también bueno recordar que no es lo mismo aislamiento que soledad. Estamos pasando por una etapa de aislamiento social con el distanciamiento que seguimos viviendo. Y bueno, cuando hablamos de aislamiento, es como cuando dices que el vecino vive aislado, no sale, no tiene contacto social. Sin embargo, la soledad no necesariamente implica una exclusión del otro. Cuando hablamos de soledad, sí puedes estar compartiendo con un otro. Entonces, y hablamos de sentimientos de solidaridad, de empatía, se tiene un espacio emocional en el que se convive con el otro o con otros, y en el que convives con los otros y en el que convives contigo mismo. Entonces, esta capacidad de poder disfrutar la soledad y de este proceso de introspección y de vernos a nosotros mismos requiere un proceso psíquico y emocional importante. Y que bueno, en esta pandemia, en este aislamiento, todos lo hemos vivido de diferente forma. Hay quienes se han podido disfrutar un poco más, muchos otros han experimentado síntomas que se detonan por el rechazo de experimentarse a ellos mismos. Y bueno, en este sentido de disfrutar la soledad, se habla de que el disfrutar la soledad se convierta incluso en una fuente de inspiración. Mucho se habla de que, bueno, durante este confinamiento, durante ahora que tenemos más tiempo libre, pues crea nuevos hábitos, descubre nuevos hobbies, ¿no? Entonces, ¿por qué estás pasando más tiempo en tu casa? Ponte a cocinar, ponte a aprender una nueva actividad, a crear. Pero me parece que es importante mencionar que para llegar a ese punto de inspiración y de disfrute, hasta el simple hecho de leer un libro o de hacer una actividad en lo individual, requiere de un proceso de retirarte. Tú te retiras física, emocional y mentalmente para poder disfrutar tu individualidad, de disfrutar un momento a solas, de disfrutar esta soledad, aunque estés en tu casa con la familia, con tu pareja, con hijos. Entonces regresemos un poco a que para llegar al punto en que la soledad sea una fuente de inspiración y un punto de disfrute, depende mucho de cada persona y depende mucho de las circunstancias que cada uno esté pasando. No todos tienen en este momento y no lo han tenido o no lo hemos tenido durante este año, eh, en el que se han disparado ciertos síntomas, esta capacidad emocional para llegar al punto de disfrute del aislamiento, de la soledad, del abandono. No todos tienen ni han desarrollado la capacidad emocional para ponerse a crear y disfrutar si por otro lado están atravesando por sentimientos de abatimiento, de soledad, de abandono, de tristeza, de miedos. Y bueno, por otro lado, está también, y nos hemos dado cuenta de muchas personas que tenían la creencia de que justo antes del COVID, yo escuchaba mucho de que personas que disfrutaban su propia compañía
disfrutaban el estar solos y ahora se están encontrando con muchos síntomas de ansiedad, de tristeza ante, ante lo que ha implicado este año el aislamiento. Y por otro lado, también personas que disfrutaban mucho la compañía de los demás y que en estos momentos están como de no quiero ver a nadie. Entonces, todas estas emociones muy polarizadas incluso se están potencializando y es parte del movimiento de manera individual y es importante como la forma en la que cada uno estamos manejando y viviendo estas emociones. Y parte de la aceptación es que vamos teniendo días diversos. El hecho de que hoy no me comunique con mi familia, con mis amigos, quiere decir que ya estoy cayendo en una situación de tristeza por el abandono o aislamiento. Pero vamos a tener días diversos y los estamos viviendo. Entonces ahí es parte de aceptar si todavía estamos incluso en un proceso de negación de sentirnos solos. Y parte de este proceso es cómo vamos buscando refugios que potencializan las negaciones, refugios como refugiarnos en el trabajo, en algunas sustancias incluso como cigarro, alcohol, otra droga y que por supuesto también corremos el riesgo de generar codependencia. Y que en estos momentos también, por ejemplo, la comida se está convirtiendo en una forma en la que muchas personas están manifestando esta ansiedad y que el abusar de la comida incluso puede traernos problemas de salud. Entonces, bueno, esto lo comento para tener mayor conciencia en las diferentes negaciones en las que pudiéramos estar cayendo. Y bueno, me permito en este momento recapitular un poco de lo que estoy hablando es la soledad en estos meses, en este año tan atípico, se ha ido relacionando con sentimientos de ansiedad, de depresión, de tristeza, de abatimiento y cómo caemos en diferentes mecanismos de defensa para negar esto. No necesariamente tiene que ser así, pero socialmente se relaciona y eso nos impide llegar a una aceptación tanto como de lo que estamos viviendo a nivel mundial, como de las emociones de lo que se despierta en mí. Entonces, esta situación de pandemia que hemos vivido este año y de aislamiento, quiero que lo veamos como una oportunidad de construir una nueva realidad con mi soledad. Que la relación pueda cambiarlo con mi propia soledad, con mi propio acompañamiento. Y este año podemos potencializar esta oportunidad para crear una nueva relación conmigo mismo, mucho más sana y mucho más amorosa, donde aprendamos a hacer uso de nuestros recursos, por ejemplo, y aprender a de habitar a nosotros mismos. Y bueno, la forma en la que tú vayas descubriendo tu propia soledad y tu propia compañía es una forma muy individual. No hay una receta, no hay una fórmula como tal. Entonces es bueno que tú vayas observándote y que si este año te ha mostrado síntomas de que tienes una relación contigo mismo vinculada a emociones que te causan sufrimiento, este año es una excelente oportunidad para ir creando una nueva relación contigo mismo. Y bueno, es importante poder definir si los síntomas que hemos presentado este año de pandemia han sido preexistentes, si ya veníamos sintiendo síntomas o focos rojos de ansiedad, de depresión, de miedo,
de abatimiento, de cansancio, tristeza, o si este año es que se han detonado por este evento puntual, que es esta situación que hemos vivido en 2020. Y bueno, una vez dicho todo esto, me gustaría hacer un ejercicio con ustedes. Entonces, hoy quiero darte una contemplación, quiero compartir contigo un ejercicio para que tú mismo, tú misma, elijas conscientemente que toda esta situación sea una oportunidad de construir una nueva realidad para contigo mismo. Y bueno, te voy a pedir que te pongas en una posición cómoda. Vamos a hacer un ejercicio en el cual te voy a pedir que cerremos los ojos. Ponte en una posición cómoda, recarga tu espalda. Cerramos los ojos. Presta atención a tu interior. Presta atención a tu respiración. Siente cómo el aire entra por tus fosas nasales. Inhala e infla tu abdomen. Exhala, desinfla tu abdomen. Respiración abdominal. Inhala, siente cómo entra el aire por tu nariz, baja por tu garganta y se asienta en tu estómago. Exhala, desinfla tu abdomen y permítete liberar presión. Presión que has acumulado, presión que se despertó por todo lo que he dicho durante este video. Presión por estos síntomas que estás observando. Piensa en un momento en el que te hayas sentido solo, sola, en este año, en los últimos meses, en las últimas semanas. Piensa en ese momento en el que la soledad se impuso y dolió. Aunque seas una persona que en cierta forma disfruta pasar tiempo consigo mismo, piensa en ese momento en que la soledad se impuso. Y en ese momento la soledad dolió. Y en ese momento la soledad te hizo salirte de ti y buscar en el exterior, buscar compañía, buscaste hablar con familiares, con amigos, saliste a la calle a distraerte, te metiste a redes sociales. Busca ese momento en el que la soledad dolió tanto, esa soledad incluso que la interpretamos como impuesta y que no elegiste en ese momento. Y cómo esa soledad te llevó hacia afuera automáticamente, porque permanecer en ti dolía demasiado. Incluso si este confinamiento lo has vivido con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con tus papás, incluso aunque estés en la misma casa con ellos, encuentra ese momento en el que te sentiste solo, en el que te sentiste sola. Ese sentimiento de soledad estuvo o está ahí dentro de ti. Encuéntralo. ¿Y encuentra cómo? Muchas veces estando con alguien, esa soledad también se activa. Y eso es porque el dolor de tu propia soledad proyectas ese dolor por medio de tus expectativas hacia esas personas, hacia tu familia, tus amigos, tu pareja. Y el hecho de que esas personas no cumplan con tus expectativas es lo que te recuerda que tu soledad duele.
porque no estás en paz con tu soledad. Eso es. Y observa también cómo cuando esta soledad se impone y esta soledad duele, observa cómo actúas, cómo tratas de llenarte, cómo tratas de evadirla, cómo tratas de sentirte mejor y negar ese dolor. Respira profundo. Inhala por nariz. Exhala por boca. Eso es. Y continúa respirando normal, poniendo atención y siendo consciente del sentimiento de soledad. Ahora, en ese sentimiento, en esa emoción de soledad, quiero que en este momento des un paso a aceptar que te has sentido solo, que te has sentido sola, que te sientes solo en este momento y que esa soledad duele. Aceptación en esa soledad. Acepto este vacío. Respira profundo. Mantente ahí. Esa soledad tiene un aspecto importante. En esa soledad hay una parte de ti que dice no quiero afrontarlo solo, no quiero afrontarlo sola. No quiero afrontar esta pandemia, este encierro, esta pandemia. No quiero afrontar esta crisis solo. No quiero afrontar este momento solo, sola. Mira el dolor que hay ahí. Sienta el dolor de no querer hacerlo solo, de no querer afrontar la vida solo. Y en realidad, no es que en esta soledad eches de menos a alguien. Es que simplemente no quieres afrontar tu soledad solo, sola. Ríndete a aceptar. Contempla la parte de ti que no quiere afrontar este momento, esta crisis, este dolor. Como no quiero afrontar esta soledad, duele esta soledad. No quiero hacerlo solo, sola. Extrañar a alguien es simplemente querer buscar el calmador de tu propio sufrimiento. No es amor. Echar de menos es buscar ese placebo a tu propio dolor. Es huir del dolor.
Por eso buscas sentirte amado, sentirte amada. Por eso se activa tu necesidad. Por eso se activa tu necesidad de sentirte amado, amada. Por eso duele la soledad cuando te es impuesta. Toma una respiración profunda. Eso es. Deja ir poco a poco la sensación de dolor, la sensación de abandono, la sensación de soledad. Respira consciente de que estás consciente de ti. Deja ir la sensación de soledad. Y ahora sigue permaneciendo consciente. Y nos vamos a ir al otro extremo. Recuerda aquel momento en el que estabas solo, sola, y disfrutaste de ese momento, disfrutaste de esa soledad. Sabes que tuviste una tarde libre o un día solo, sola. Recuerda ese momento o esos momentos en los que la soledad se convirtió en un momento de disfrute. Los has tenido. Recuérdalos, tráelos a la mente. Elegiste estar solo, estar sola, y te la pasaste bien, te gustó, lo disfrutaste. Recuerda uno de esos instantes. Muy bien, continúa contemplándolo, sintiéndolo. En realidad es que en estos dos instantes, en el anterior y en el de ahora, la realidad es que estabas solo, estabas sola. La única diferencia entre la soledad que te duele y la que disfrutas es que en la soledad que disfrutas, tú estás incluido. Respira. En la soledad positiva, tú te incluyes, tú aprecias tu compañía, tú te valoras y tú aprecias tu propia presencia. Date cuenta que en ese momento de disfrutar de tu soledad, tú estabas ahí contigo. Haz consciente que cada vez que la soledad duele, no sientes, hay una sensación que no te estás incluyendo. Sí estás presente contigo, pero no te sientes, no te valoras, no te das cuenta de tu propia compañía. No te quieres como tu propia compañía incluso en ese momento. Date cuenta que siempre has estado y siempre estarás contigo. Y lo que marca la diferencia entre sufrir la soledad o disfrutarla es si estás consciente de ti, es de si te estás incluyendo, si te estás valorando.
si disfrutas de ti y de tu propia compañía. Mientras más te rechaces, más duele la soledad. Mientras menos te valores, más duele la soledad. Respira. Recuerda la experiencia de hace unos momentos en que contactaste con esos momentos en los que la soledad dolió. Y en esa soledad, en esa soledad que has sufrido, que duele, inclúyete. Yo estoy conmigo. Yo soy suficiente para mí. Yo me acepto y me amo. Si yo me amo a mí, no necesito ser amado. Si yo me amo a mí, siempre estaré conmigo. Respira. Solo hay una persona que debe amarme, y ese soy yo. Si no me amo, es demasiado doloroso. Yo estoy conmigo, me incluyo en esta soledad, me incluyo en este vacío, en este abandono, me incluyo en este aislamiento. Yo soy la solución a mi soledad. Permanece ahí. Llena tu soledad contigo mismo. Me tengo a mí. En todos los momentos, en los felices, en los de sufrimiento, me tengo a mí. Soy la solución a mi soledad. Respira profundo. Y vamos regresando aquí poco a poco. Mueve tu cuerpo, mueve tu cuello. Vamos abriendo los ojos. Y bueno, este es un ejercicio que quería compartir con ustedes para que vayamos desarrollando herramientas con las que podamos ir sanando el dolor y los síntomas que principalmente este año se han detonado y se han potencializado con el sentirnos abandonados, con el sentirnos solos, con el sentirnos aislados, y que bueno, no restarle un poco el poder a ese poder que le damos al exterior, y darnos cuenta que podemos crear nuestra propia realidad y una nueva realidad conmigo mismo, con mi convivencia, con mi acompañamiento, con mi soledad, nuestra propia compañía.
Entonces, bueno, espero que este ejercicio te haya ayudado a dar un paso para crear una nueva realidad contigo mismo y con tu acompañamiento, y que esto te dé herramientas para que sigas trabajando en ti y en tu bienestar. Sería todo por el momento. Muchísimas gracias por haberme acompañado durante este video. Y bueno, pues gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.